pensando en que hay una diversidad de lectores, de audiencia, de perfiles, y eso es lo que se me complica, porque así como puedo tener a un carpintero, puedo tener a otro docente o en fin. Entonces, Me comentaste que ya fuiste a una entrevista o que tenías planeada. sí, ¿Cómo te fue con eso? al principio sí como que me daba un poco de pena. Ujú, Fue un podcast, pero para el propio Cresón. ok. Pero creo que ahí va. Y lo que más trata así como que de escritura. Si quieres, ciérrale para que te Gracias. sientas. Ajá. Am, porque no implica mucho la modulación de la voz y todo este tipo de rollo. Material, a lo mejor como tal. Sí, ya al rato, no te Ah, preocupes. ok, Primero hacemos la entrevista ok, y ya ahorita, si quieres, me muestras tú justamente ok, partes del trabajo, ¿no? ok, Cómo ok, lo fuiste desarrollando para, no sé, la investigación. ok, Pero primero, empezando ya, sí, no hay mucho problema. Primero, para el registro, si me puedes compartir tu nombre, cargo dentro de la institución y también, ¿no? ujú, ¿Cuántos años tienes ya dedicándote a la lingüística? ¿Estudiaste aquí en la Universidad de sí, Sonora? sí. Estamos en el mismo departamento. Ah, sí, Yo estoy en letras. literatura. Ah, ok, Ajá, ok. muy bien. Me sonaba tu apellido. Mi papá era maestro en la universidad, pero pues no sé. Sí. Aparte de eso, no trabajando tal vez, no ¿De sé. qué generación eres? Uy, no, yo tengo 31 años. Ay, sí. Sí, De edad tuya. ajá. Ah, 31, ¿no? No, yo entré en el 2017, salí en el 2017. Entré en el Bueno, no, no 2013, algo coincidimos. así. No, 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 yo soy muy reciente, de hecho yo no iba a estudiar. Pero no, no transporte estuviste público. en el Sol de Hermosillo, No, ¿no? ese es Alberto, Alberto, Alberto Maitorena. sí. Ahorita está con nosotros en Proyecto Cantidad. Ah, ok, ok. Sí, anda ahí en todas partes el muchacho. Sí, sí, sí. Bueno, Perdón, ok, retomando. sí, Entonces, para el registro, nombre, cargo y cuántos años tienes dedicándote a la lingüística, ok, ¿no? Porque pues me imagino estuviste haciendo posgrados hasta el doctorado y pues sí. cuánto tiempo ha pasado desde entonces. Bueno, mi nombre es Miriam Adriana Noriega Jacob. Soy profesora investigadora de la Escuela Normal Superior Plantel Hermosillo y tengo pues yo creo que incluso desde el proceso de licenciatura yo he estado trabajando con cuestiones de investigación en la lingüística, ¿no? Desde muy temprana edad académica me incorporé a proyectos con los profesores titulares ahí de la Unison, del Departamento de Letras y Lingüística, específicamente de lingüística. Y desde entonces yo he ido como interactuando con diferentes procesos de investigación. Me doctoré en el 2014, ahí, ahí en el programa de humanidades de la Universidad de Sonora. Y en el 2019 obtengo, 18-19, obtengo mi candidatura como SNI, ya como miembro del Sistema Nacional de Investigadores, y actualmente estoy con el reconocimiento del nivel 1 como investigadora, ¿no? Eh, Como profesora de la Escuela Normal Superior ya tengo cerca de 6 años ya dedicándome acá, y desde entonces me he dedicado a estudiar los procesos formativos en relación a la didáctica y procesos de lectura y escritura de los futuros docentes. Previamente yo había empezado a trabajar procesos de comprensión y de producción de textos, pero en perfiles universitarios. E incluso desde antes estuve trabajando con el proceso inicial de alfabetización, y ya de ahí empezó a como que a diversificarse un poco los proyectos que he trabajado. Han salido pues diferentes ramas del Sí, mismo tema. sí, sí, sí. Mm, ¿Cuántos años tienes, perdón? Biológicamente, Sí. 39, Ok. 39. Eh, y bueno, ya aquí en la normal, ¿cuántos años tienes trabajando dentro de la institución? Dentro de la institución ya tengo 6 años. Ok, muy bien. Y en ese Ajá. entonces, ¿cuántos temas has desarrollado en ese ámbito, perdón? He trabajado cuestiones de didáctica para el fomento de la lectura, procesos que implican la inmersión a la práctica docente. He trabajado procesos de comprensión y producción de textos académicos.
he trabajado cuestiones, incluso antes, relacionadas con la práctica docente ya en servicio, no el proceso formativo, sino los que ya están en servicio. Y todo va relacionado con la práctica didáctica. Eh, Creo que no. Ok, porque a lo que quiero llegar es cómo empezaste o desde cuándo viste tú que la inteligencia artificial ya era un área de estudio o un área de oportunidad, por así decirlo, en tema de investigación. Pues me imagino la inteligencia artificial desde hace 3, 4 años empezó a desarrollar, pero pues ya hasta ahorita que ya está muy avanzada y se puede utilizar en trabajos académicos y cosas por el estilo. ¿Cómo empezaste tú a conectar con esa parte? Dentro de la escuela normal hay un grupo de docentes que han explorado un poco más la inteligencia artificial. Y entonces, justamente hace 2 años y medio, yo creo, empezamos como a platicar en relación a, ellos hablaban de como un recurso para la práctica docente, pero no propiamente como el proceso de escritura. Ya en la anterior edición del Congreso Mexicano de Investigación Educativa, se empezaba como que a acercarse un poquito más a cuestiones del estudio de la inteligencia artificial, lo que yo alcanzaba a observar en el programa y algunas presentaciones. Y regresando justamente de ese congreso, tuvimos una conversación, el doctor Marcelino y yo, donde empezábamos a platicar sobre la inteligencia artificial y cómo impactaba nuestro día a día. Posteriormente de esa conversación, híjole, a mí la verdad es que me dejó como pensando en miles de cosas, y era lo que le comentaba a él, ya no podemos conceptualizar de igual forma la lectura y la escritura. Los procesos que teóricamente se hablaban ya están cambiando, y yo creo que estamos en una etapa social en la que ya no podemos ver incluso igual. De hecho, en cómo acompañamos a las prácticas a nuestros estudiantes en secundaria, los mismos adolescentes ya hablan sobre inteligencia artificial, ya hablan de ChatGPT, ya hablan de ese tipo de recursos, y entonces nosotros empezamos a voltear, a ver, particularmente yo, a cómo está influyendo en procesos específicamente de lectura y escritura. Y entonces, como yo he venido trabajando ya de un bastante tiempo, el estudio de lectura y escritura en la formación del docente, yo me cuestionaba mucho qué tanto realmente estamos trabajando con ChatGPT en nuestra lectura y escritura académica. Y es entonces donde yo empiezo a hacer una indagación a través de una encuesta sobre las prácticas de escritura específicamente dentro del currículum, para explorar qué tanto realmente se utilizaba, o si era nada más como Un recurso. un recurso o una fuente de tipo para crear información, ajá, o de qué manera estábamos trabajando dentro de los textos académicos. Y algo interesante que resultó fue que un poco más del 80%, que estamos hablando de una muestra de 112 estudiantes de 156 de la escuela. Perdón, ¿qué generación y qué población? Todos los niveles de semestres que participaron, Okay. desde segundo hasta, bueno, en ese momento eran primero hasta séptimo, una cosa así, todos los Y semestres. eran edades variadas, pero sobre todo Ujú. desde 18 a 27, algo así. Ajá, en edad promedio de 18 a 22 años. Ajá. Y eran con todas las especialidades, participaron estudiantes de todas las especialidades, es decir, de telesecundaria, inglés, matemáticas, español, de los programas que estamos ofertando. Y tenemos actualmente 156 estudiantes inscritos. De esos 156, 112 participaron. Y el 80% de estos 112 participantes hablan que reconocen el uso de la inteligencia artificial para sus procesos de escritura, pero algo muy curioso, lo reconocen y lo usan, pero
al momento de explorar de cómo lo usan la influencia que tienen ya en sus productos finales, ellos dicen alrededor del 70% de estos 80 que el chat GPT o recursos como este de inteligencia artificial son imprecisos. Y entonces el producto que genera la inteligencia artificial no necesariamente tiende a ser ya el producto final que entregan, que implica un proceso de revisión, que implica incluso la personalización de los documentos que genera la inteligencia artificial para las entregas de las tareas y todo este tipo de cuestiones. Digámoslo en términos muy básicos, te paso la tarea, pero hazlo diferente. Sí, yo creo que la preocupación mayor de los estudiantes y que a lo largo de los estudios que yo he hecho es cómo le hago para que mis textos sean coherentes y cohesivos, pero al mismo tiempo que cuiden la ortografía, los signos de puntuación y todo este tipo de cuestiones. Entonces, lo que están recurriendo para el chat GPT, lo más fuerte es que le hagan correcciones de estilo. O sea, generan ideas, sí, pero no terminan como producto final lo que les proporciona la inteligencia artificial, lo que significa que yo conceptualizo, perdón, la inteligencia artificial en procesos de escritura como un aliado para poder con quién platicar sobre tu proceso de escritura. Es decir, previo a esto se hablaba de un proceso de escritura donde había una planeación, donde había una organización de ideas, documentación, una revisión y una nueva versión del texto. Entonces, el problema previo a todo esto es que muchas veces la revisión no teníamos con quién hacerlo, ya sea por temorosidad de compartir el texto con un par o con el profesor porque uno se siente juzgado y el tener la inteligencia artificial pues se cae en esos juicios o prejuicios que pudiéramos tener. Entonces lo alimenta la inteligencia artificial para recibir retroalimentación y entonces esa parte del proceso de escritura se está cumpliendo un poco más. Sin embargo, los muchachos hablan de que no hay tiempo para escribir como ellos quisieran. Ajá, pero ya con elementos como de inteligencia artificial ya van generando. Uno de los apoyos que puede generar la inteligencia artificial en procesos de escritura es que muchas veces las dificultades que ellos reportan en mis investigaciones es que no saben cómo empezar un texto. La dificultad de cómo empezar un texto, qué digo, cómo lo digo, qué estructura le pongo, la inteligencia artificial viene a aportar a esa parte. Es como decir, mostrar un camino, pero no completamente se lo están dejando ahí. Aún así, creo que es importante crear espacios donde empecemos a trabajar un pensamiento crítico sobre el uso de la inteligencia artificial y los procesos de escritura académica que vamos teniendo. Me imagino que de donde empieza a surgir pues el motivo de tu investigación, pero ¿hacia dónde va? ¿Cuál es el objetivo o el resultado final que quieres llegar con este trabajo, ¿no? que estés realizando? Eh, Quizás que se reconozca mejor la manera de trabajar con esto. Tú dinos, es una exposición de eso. ¿Hacia dónde va? Yo creo que necesitamos en un primer momento conocer cómo estamos escribiendo actualmente. Ese es en un primer momento, o sea, cómo nosotros interactuamos con la inteligencia artificial para escribir. Segundo punto, yo creo que es importante en este punto cómo los profesores, los futuros profesores están empezando a escribir. Que al final nosotros como profesores enseñamos lo que sabemos y eventualmente nuestras prácticas van a impactar en nuestros alumnos. Si nosotros conocemos las tendencias y el uso de la inteligencia artificial, vamos a conocer un poco más de cómo trabajar con los estudiantes de secundaria, en este caso, o media superior, y dar un mejor acompañamiento. En tercer punto, es crear estrategias justamente de acompañamiento y el reconocimiento del uso de inteligencia artificial para procesos de textos, de escritura de textos complejos. Eventualmente tendríamos que llegar a hacer materiales didácticos, guías, uso, talleres, acompañamientos generales que pudieran fortalecer la formación docente. Como te comentaba ahorita, ya los adolescentes hablan de ChatGPT y las tareas que ellos tienen que hacer tratan también de recurrir a este tipo de procesos de escritura. Y entonces nosotros tenemos que crear
un mejor acompañamiento en el proceso de escritura. Porque me imagino que también se debe de, pues, en la cuestión de revisión, valorar el hecho de que literal Ujú, lo copien y lo peguen nada más, o que genuinamente trabajen sobre lo que pues, les está brindando, ¿no? Estas herramientas. ujú. Ahí como pues buscan también trabajar esa área, porque pues, ya depende de cada estudiante, ¿no? Cada individuo que quiera realmente cumplir solo con la tarea Ujú. o que quiera de verdad generar pues, la información, el contenido o aprender de eso, ¿no? Sí, yo creo que estamos en un momento que vamos a empezar a modificar muchas prácticas. Lo ejemplifico de la siguiente manera. Allá cerca de los 2000, cuando estaba el auge del uso de plataformas de Internet, que antes no lo era tan común como lo es ahora, yo recuerdo que dentro de las universidades se ofrecían cursos para que los profes comprendieran cómo usar el Internet dentro de las aulas. Y hablábamos en ese momento de, de búsqueda de información confiable, de ciertos criterios que hay que considerar para reconocer una fuente confiable para textos dentro del currículum. Y hablábamos sobre ciertos criterios. Yo creo que en este momento estamos apenas conociendo cómo estamos usando la inteligencia artificial y eventualmente tendríamos que empezar a modificar cómo se usa, tener buenas prácticas de producción, en este caso, de escritura y de contenido apoyado con la inteligencia artificial. Lo ideal es que eventualmente nosotros transitemos a un equilibrio. Ajá, porque el exceso de uso de inteligencia artificial en el proceso de escritura académica va a llegar a un punto de una dependencia y vamos a formar estudiantes que dependan de ese recurso, más no de generar. Entonces necesitamos crear estrategias didácticas en las que nosotros vinculemos el uso consciente, pero sobre todo la discriminación de tomas de decisiones para este tipo de procesos y materiales que puedan ser adaptables tanto para el proceso formativo docente como para la misma práctica docente. Ujú, Me imagino que varía mucho dependiendo de las edades, ¿no? O la población, porque pues un niño de secundaria, un joven de ujú, secundaria, pues no le toma tanta importancia a ese tipo de temas como ya un joven universitario que tiene que hacer un ensayo o algo por el ujú. estilo. ¿Cuáles serían las diferencias ahí en términos de la complejidad del mismo documento o cuál sería sobre todo pues, el resultado final que terminan entregando las diferentes poblaciones, ¿no? Que han podido, o que has podido identificar. Yo creo que parte mucho de los textos que producimos. Los textos más complejos pues van subiendo de nivel según los niveles educativos que vamos teniendo. Ah, los textos complejos, sobre todo la conciencia de la producción del contenido de nuestros textos, se vuelve más fuerte conforme vamos avanzando en licenciatura, por ejemplo, incluso en posgrado. Para transferirlo a educación básica, necesitamos como que tener una guía muy puntual en la que puedan transitar en las diferentes tipologías textuales con las que trabajamos en educación básica y media superior, pero desde nosotros como docentes tener el panorama completo. O sea, eso yo creo que sería una de las tantas rutas que pudiéramos seguir. Apenas todo esto está empezando, al menos aquí, específicamente con mis proyectos. Apenas vamos empezando y yo creo que es un área que seguramente vamos a estar platicando mucho en diferentes espacios sobre estas temáticas. ¿Por qué? Porque ya no podemos conceptualizar la escritura y la lectura de igual forma. Específicamente los procesos de escritura académica ya está siendo diferente y tenemos un buen aliado, sí y solo sí. Nosotros como docentes apostamos al desarrollo del pensamiento crítico y creativo de nuestros estudiantes, pero va a depender mucho de cómo nosotros los docentes lo abordamos. Muy bien, entonces, digamos, tu trabajo vendría a ser como una exposición del contexto en el que actualmente se encuentran ustedes como docentes en este, digamos, transición o pues, ya
el trabajo sobre la misma inteligencia artificial en los proyectos académicos. Sí, es como un punto de partida, es como decir, acá sí se usa y se está usando de esta forma y eventualmente como vamos a ir como explorando otras áreas. La parte importante yo creo que hay que señalar es que en este boom de querer interactuar con inteligencia artificial, es interesante ver que los jóvenes de 18 a 23 años en promedio de edad hablan de sí un uso de inteligencia artificial, pero que esa inteligencia artificial no es confiable y que no pueden dejársela completamente a todo. Entonces, eso nos muestra que nosotros como docentes tenemos que seguir como que esta información y tratar de como, ok, la estás usando, pero cómo si puedes mejorar tu texto, cómo podemos eficientar procesos que a veces pueden demorar mucho tiempo, pero de una manera éticamente, ¿no? De una forma ética. Ujú. Y ya para finalizar, a los maestros, tus colegas, pues cómo afrontar este futuro, ¿no? Me acuerdo, porque mi papá era maestro, y perdón que lo vincule, pero es que él en la transición durante el COVID de las plataformas digitales, o sea, las clases virtuales, Ujú. fue muy difícil, ¿no? Sí, Entonces me imagino que para algunos maestros al también adentrarse ya al también aprender de sí. las herramientas puede ser complicado. Entonces ahí me imagino que pues también tu trabajo viene a apoyarlos, ¿no? Como una herramienta puede ser así como les enseñamos a los alumnos no a depender, pero a hacer uso de estas herramientas. Ujú. Eventualmente van a surgir diferentes propuestas, pero de entrada es el reconocimiento a con esos elementos con los que estamos interactuando dentro del aula. Ya no podemos pensar de forma tradicional profesor-alumno. Esa relación ya no es única, sino ahora tenemos profesor-alumno, herramientas digitales en todas sus formas y el mundo que nos rodea. Entonces tenemos que ampliar, aunque estemos dentro del aula, ya hay diferentes elementos que están dentro de los procesos de enseñanza y de aprendizaje que tenemos que considerar. Yo creo que estamos tanto independientemente de los formadores de docentes, todos los profesores estamos viviendo en un proceso de alfabetización académica, digital, ajá, tecnológica, que nos invita a conocer esos recursos que los estudiantes de una forma um, orgánica, natural, ellos van encontrando la interacción. Curiosamente, en este estudio lo que dicen los muchachos es que gran parte de los participantes, ellos empezaron a usar tecnología como inteligencia artificial por recomendación de los propios docentes y muy pocos por exploración. Entonces, ¿qué nos está mostrando? Que nosotros como figura docente tenemos una influencia importante en este tipo de interacción. Y segundo, queda intermedio la cuestión de que el par se lo recomendó para hacer algún tipo de actividad específica, pero el rol del profesor, incluso del acercamiento que estamos teniendo con inteligencia artificial, inicia desde el docente. Entonces, como tarea por parte de nosotros los formadores, independientemente si somos formadores de docente, sino de diferentes tipos de perfiles profesionales, es conocer los diferentes recursos tecnológicos que están surgiendo y, y eventualmente considerar si lo integramos dentro de nuestras prácticas. Que sí resulta muy complejo, sí, porque hay veces que entonces apostamos más a la producción tecnológica y no del ser humano. Y yo creo que dentro de nuestras aulas tenemos que crear espacios donde nosotros humanicemos los procesos y dejemos de lado nada más la parte tecnológica y que no, porque al final el proceso de lectura y escritura implica procesos individuales y colectivos. Es decir, nosotros estudiamos, aprendemos y nos comunicamos con los otros a través de ellos, es decir, a través de los textos. Y entonces nosotros tenemos que reconocer todos estos elementos. ¿No? Es que me imagino
bastante extenso y es una situación que pues conforme van avanzando las generaciones van también apreciándolo de manera distinta, trabajándolo de forma diferente y pues actualmente también me imagino que en las universidades se están incluyendo como fue en algún momento las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Sí. Entonces, todo eso pues hay que estar ahí al pendiente, pues, ¿no? Para saber cómo trabajar con ello. Y pues no sé si hay algo que se me olvide preguntarte y tú crees que es importante abordar respecto al estudio y que no te he preguntado, agregarlo, o si hay algún último mensaje que te gustaría dejar. Bueno, yo creo que algo que no he mencionado es que los estudiantes reconocen la inteligencia artificial para sus procesos de escritura como una herramienta para ser más creativos en sus textos. Es decir, que hay veces que no sabemos por dónde caminar y esa es la ayuda que ellos necesitan, que pocas veces se acercan los estudiantes a sus profesores por temerosos o por la relación que hayan construido, por las causas que gustes que pudieran ser. Es como que, ¿cómo le hago para hacer esto de una manera distinta? Y la inteligencia artificial eso les está ayudando a abrir caminos, pero no significa que ellos dependan de esos caminos. Ya reconocen ellos que no pueden depender. Ujú. Sí, los pueden atrapar, ¿no? En las